luz. ¿No? Luz. Buenas noches para todos. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio de lo que hemos llamado experiencias de biblioteca en articulación con lecturas fundamentales de psicoanálisis. Recordarles que la palabra experiencia la quisimos tomar porque todos tenemos lo que es transitar alrededor de un texto y ir a una biblioteca, leernos algún libro, y dijimos qué bueno que tengamos un espacio con otros para tener algo de esta experiencia, y es lo que pretendemos con cada encuentro, que después de que hagamos este recorrido de hoy haya resonancias en el cuerpo de cada uno por la apuesta que hicimos nosotros, que le dedicamos bastante rato y disfrutamos mucho leyendo y transmitiéndoles a ustedes algo de lo que hemos logrado comprender hasta el momento. Entonces, bienvenidos, y Ana entonces nos va haciendo el recorrido hacia dónde vamos. Programa de hoy. El Sí, programa. eh, vamos a compartir pantalla. Eh, sí, buenas noches también para todos de mi parte. Eh, Vamos a continuar con las sorpresas que nos trae Lacan respecto a Joyce. Tal como lo dice el afiche, hoy está dedicado al ego del cuerpo y el ego según Lacan, y vamos a acompañarnos pues de Virginia Woolf y de Lewis Carroll. En la primera parte del primer punto del programa no nos falta recordar a Mario Elkin, estará a cargo de Marcela. En la segunda parte abordaremos del lado Lacan, cuerpo y ego, en el capítulo 10 del seminario 23, la escritura del ego, una mirada pues como muy puntual, pero a su vez como para que nos dé la entrada a lo que es el ego. Y luego el tercer punto ya será Joyce con Virginia Woolf y Joyce con Lewis Carroll. Miraremos ahí algo que tiene que ver con el ego, y por último un mini cuento de García Márquez y una fotografía que nos van a dar también, a permitir darnos una idea de lo que es el ego para Lacan. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Marcela para que empecemos con el homenaje a Mario Elkin. ¿Quieres decir alguna cosita? Bueno, no, solamente que queremos recordar a Mario Elkin esta noche con un pequeño fragmento de la actividad del año pasado, Lacan lector de Freud, y ahí Mario Elkin nos habla pues muy bonito de lo que era la lectura en voz alta para él en ese momento. Eso. Sencillamente estoy muy contento de que esta actividad, a partir de esta alianza que hemos hecho entre lecturas fundamentales de Freud y Lacan y la actividad de la nueva comisión de biblioteca, eh, digamos que recobre esta práctica de la lectura en voz alta, porque ahora que hago parte de la comisión he estado estudiando y me he dado cuenta que si bien la práctica silenciosa después de San Agustín se impuso entre nosotros y tal vez es la única que hemos conocido en la escuela y en el bachillerato y en la universidad, la práctica de la lectura en voz alta es más antigua porque, en primer lugar, había un gran analfabetismo, entonces eran pocos que sabían leer, y en segundo lugar, resulta que las escrituras antiguas no tenían espacios entre las palabras, menos de puntuación. Entonces realmente dependía de la respiración del lector el sentido de lo que se podía allí descifrar. Me parece que recuperar esta práctica en la biblioteca como una antigua forma de leer no puede ser sino una maravilla entre nosotros. Eso quería decir. Muy bien.
Y bueno, nos alegra volverlo a escuchar en esa apreciación tan bella sobre la lectura en voz alta y nuestro trabajo. Bueno, pasamos al segundo punto del lado Lacan, cuerpo y ego. Tenemos 4 preguntas que nos ayudan como a no perder el hilo del tema. ¿Cómo llega el ego al seminario 23? ¿Por qué Lacan se interesó en el ego de Joyce? Eh, el ego, la psicología y los afectos en Joyce. Y por último, del ego en psicoanálisis. ¿Qué es lo que sostiene un cuerpo? Entonces empiezo yo con la primera, que es cómo llega el ego al seminario 23. Y sobre todo con este título que nos sorprende mucho, que propone Lacan, que propone Miller al capítulo, y es la escritura del ego, como si un ego se pudiera escribir, que es algo absolutamente sorprendente, ¿cierto? Se escribe, decíamos en el reel de difusión, se escribe de lo que nos acontece, de las experiencias, de las cosas que pasan, de los sentimientos, pero del ego es una cosa bien extraña. Y quería recordar, como para que no perdamos tampoco el horizonte, el propósito de Lacan en este seminario 23, y es de qué modo el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta primero como síntoma. Recuerden que Lacan desde su tesis está tratando de explorar, de investigar sobre las relaciones entre el síntoma y el arte, cómo van del uno al otro. Entonces, aquí lo actualiza esa pregunta en este seminario 23 y vuelve y la dice, es decir, cómo el arte, como el arte de Joyce, cómo el artesanado puede desbaratar lo que se impone del síntoma, a saber, la verdad. Y es lo que nos va a ir mostrando a través de Joyce. También recordarán que dijimos que este seminario 23 iba a estar dedicado al 1, 2, 3, 4, pero una invitación de Jacques Hubert a participar en un simposio sobre Joyce le hizo cambiar el tema y decidió que iba a trabajar Joyce y el número 4, solo el número 4, suficiente, dice él. Y más adelantico, en la página 120, nos dice cómo llega el ego. Lo leo, dice: debo decirles que en el ínterin fui a escuchar a Jacques Hubert a un lugar al que ustedes no fueron invitados y donde realicé algunas reflexiones sobre el ego, lo que los ingleses llaman el ego y los alemanes el Ich. Medité sobre ese asunto a partir de un nudo concebido por un matemático llamado Milnor. Él inventó una idea de cadena que llama en inglés link. Lo dibujo y esto dibujo. Entonces, fíjense que ahí es otra invitación de Jacques Hubert, está en pleno interlocución con él, donde hace unas reflexiones sobre el ego. Lo que nos llama la atención es cómo ese término entra, que es un viejo término que utilizaba en los primeros seminarios, cómo entra aquí. Hay varias hipótesis, está pues la idea de que el ego es escritura, pero también podemos pensar en otra hipótesis, y es el hecho de que desde la primera página del seminario, él dice que va a proceder como Joyce, a helenizar la lengua francesa, así como Joyce quería que se helenizara la lengua en la que escribía. Y ego no es propiamente según entiendo, puede estar equivocada, una palabra griega, pero sí latina, a través de la cual Lacan a los primeros seminarios nos hace ver que el ego es el yo y nos da una nueva perspectiva del yo. Entonces eso es lo que vamos a ir empezando a mirar hoy un poquito y continuar en la próxima. Bueno. Vamos entonces a la siguiente pregunta y le cedo la palabra a Humphrey y a Marcela. La siguiente secuencia. Sí.
Bueno, para nosotros poder abordar esta pregunta tenemos 4 punticos. Primero, lo que es la hipótesis de Lacan, ¿cierto? Lo que creemos que es como una hipótesis de Lacan. Luego vamos al ego de Joyce, ¿sí? Consecuencia o efecto de algo que le ocurrió. Luego Humphrey va a responder a esta pregunta de qué encaminó a Lacan hacia esa vía de investigación y unas preguntas de Lacan que nos ayudan a terminar de responder. Entonces, digamos, la hipótesis de Lacan la podemos extraer de estos 2 puntos de su enunciación. Voy a leerlos. El primero dice, lo que hoy les insinuaré atañe muy precisamente a lo que significa escribir para Joyce. Y el segundo es, se me pasó por la cabeza la idea de que algo le ocurrió a Joyce por una vía de la que creo poder dar cuenta. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que Lacan abre esta segunda parte del capítulo, la escritura del ego, hablando de escritura y psicoanálisis, ¿cierto? Y dice que esta relación supone pues toda una investigación. Entonces, que él solamente va a insinuar lo que atañe a lo que significa para Joyce escribir y formula una especie de hipótesis. Se me pasó por la cabeza la idea de que algo le ocurrió a Joyce, ¿cierto? Ahora, ¿qué le ocurrió? Y entonces ahí sí voy a la siguiente diapositiva, Ana Victoria. Dice, le ocurrió algo que hace que en él, lo que llamamos corrientemente el ego, desempeñe un papel completamente distinto del papel simple, que se imagina simple, que desempeña el ego en el común de esos a los que se llama con razón mortales. Y luego va a decir, el ego ejerció en él una función de la que solo puedo dar cuenta por mi modo de escritura. Entonces, acá todavía no dice qué le ocurrió, pero sí que su efecto es que el ego desempeñe un papel diferente, que tenga una función diferente. Y también nos dice por qué vía dará cuenta de esto, por su modo de escritura, es decir, por medio del nudo Borromeo. Ahorita después, Humphrey nos va a ayudar a terminar como de contestar esta pregunta, pero seguimos con el que encaminó a Lacan hacia esa vía de investigación. Humphrey, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Marcela. Veníamos trabajando en el texto un comentario que hace Lacan para comprender de qué modo Joyce funcionó como escritor. Y eso entonces, como lo había planteado anteriormente Marcela, entonces aparece como la pregunta de qué consecuencia, qué fue lo que le sucedió. Un poquito para responder a esta pregunta inicialmente. Y Lacan propone, ¿para qué sucedió, cierto? Entonces Lacan propone una investigación de lo que significa escribir, de lo que significa escribir para Joyce. Y retomo especialmente una enunciación que trae Lacan. Dice, se me pasó por la cabeza la idea de que algo le ocurrió a Joyce por una vía de lo que creo poder dar cuenta. Le ocurrió, dice Lacan, algo que hace que en él, Joyce, lo que llamamos el ego, desempeña un papel distinto del papel común de esos a los que se llama, con razón, mortales. El ego en Joyce ejerció entonces una función de la que solo puede dar cuenta con mi modo de escritura. Entonces nos va a decir Lacan, la escritura es esencial a su ego. Y ya con respecto a la pregunta de qué encaminó Lacan hacia esa vía de investigación, es la idea de que la escritura es esencial a su ego. Esa es básicamente la idea, ¿cierto? La idea de que la escritura es esencial a su ego. Y para tratar de comprender un poquito, me remito a lo que plantea al principio del capítulo. Dice en el principio del capítulo, había expresado que hay que hacerlo refiriéndose al nudo, ¿sí? Dice hay que hacerlo, se reduce a escribirlo. Lo curioso es que este nudo es un apoyo
para el pensamiento. Hay que escribirlo, dice al principio del capítulo, para ver cómo funciona. Una escritura es, pues, un hacer que da sostén al pensamiento, pero no como objeción, sino como advertencia en el sentido de contar con ello, contar con que la escritura en cuestión viene de otra parte que del significante. Eso es lo que caracteriza la letra. La letra no hace más que mostrar la intrusión de una escritura con una A como la A minúscula. Exactamente. Entonces, Marcela, puedes continuar con las preguntas de Lacan. Bueno, yo creo que estas preguntas terminan pues como de responder lo que estamos, sí, ayudan un poquito como a responder. Hay tres preguntas, perdón, hay dos preguntas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando algo le sucede a alguien como consecuencia de una falta? Digamos que Lacan, pues dice Lacan que no es una falta como condicionada por el azar, sino que tiene una finalidad significante. Entonces, por eso cuando Lacan encuentra esta metáfora en el cuento de todo el asunto se suelta como una cáscara, es que va a plantearse como esta segunda pregunta, ¿cierto? De qué nos indica esto, sino algo que concierne en Joyce a la relación con el cuerpo, relación ya tan imperfecta en todos los seres humanos. Para entender, digamos, cómo pasa Lacan de hablar de la falta, ¿cierto?, al cuerpo, yo pienso pues que es necesario leer dos pequeños parrafitos que están en la página 145 y 146, porque él hace ahí una relación entre falta, significante, vida, muerte y pulsión, que lo lleva finalmente a hablar de la relación de Joyce con el cuerpo y con el ego. ¿Tengo tiempito de leerlo? Sí, sí, sí. Yo pensaba ponerlo acá, 140. O sea, 145. ujú. O sea, si Porque me- es que es bien, sí, es como 45, aquí está, en la parte de abajo, 145. abajo, 145. Ujú. Pero Listo. acá ya nos dice pues que lo que es algo que le pasa es una falta. Ahora, ¿cómo pasa de la falta al cuerpo? Voy a leer este pedacito. Esta falta no está únicamente condicionada por el azar. El psicoanálisis nos enseña, en efecto, que una falta nunca se produce por azar. Hay detrás de todo lapsus, para llamarlo por su nombre, una finalidad significante. Si existe un inconsciente, la falta tiende a querer expresar algo que no es solo que el sujeto sabe, puesto que el sujeto reside en esta división misma que en su momento le representé con la relación de un significante con otro significante. La falta expresa la vida del lenguaje. Por el lenguaje, vida es algo completamente distinto de lo que se llama simplemente vida. Lo que significa muerte para el soporte somático tiene tanto lugar como vida en las pulsiones que dependen de lo que acabo de llamar la vida del lenguaje. Yo creo que hasta ahí. No, perdón, me falta un pedacito. Y Necesito hacer. llegar hasta el cuerpo. Las pulsiones en cuestión dependen de la relación con el cuerpo y la relación con el cuerpo no es una relación simple en ningún hombre. Además, el cuerpo tiene agujeros. Entonces, pues es un parrafito que condensa muchas cosas. Habría que leerlo después con calma, pero ya nos dice entonces que lo que pasa es que hay una falta, que esa falta tiene que ver con el significante y bueno, y después en ese parrafito mirar cómo va llegando pues a esta relación de Joyce con el cuerpo. Ujú. Exacto. Y subrayo ahí el hecho de que está concibiendo el cuerpo real como un cuerpo con agujeros, ¿cierto? Es importante ahí tener en cuenta esa parte. Ok, Bueno, le doy la palabra a Luz Helena, ¿cierto? sí. Pueden interrumpir en cualquier momento, si hay alguna duda, alguna sugerencia, algún aporte. Sí, vamos a esta otra parte. Esto hay que cogerlo con pinzas, por eso vamos despacio. Sí.
Tu micrófono, Luz, no te escuchamos. Ya. El ego, la psicología y los afectos en Joyce. El ego es cuestión de la psicología, la imagen del cuerpo y los afectos, la metáfora del cuerpo que se desprende y el afecto en Joyce. ¿Qué es el ego para un analista y por qué interesa el de Joyce? Son pues las preguntas que nos va a ir introduciendo en este capítulo para ver a partir de lo que vamos a ver después que logramos agarrar. El ego, ¿sí? El ego en cuestión de la psicología, ¿qué sentido de dar entonces a eso que Joyce? ¿Qué pasa? No, ¿Aló? el ego ¿Se oye? es cuestión, sí. El ego es cuestión de la psicología. ¿Qué sentido dar entonces a eso que Joyce testimonia? No se trata simplemente en su testimonio de la relación con su cuerpo, sino, si puedo decirlo así, de la psicología de esta relación. Después de todo, la psicología no es otra cosa que la imagen confusa que tenemos en nuestro propio cuerpo. La imagen del cuerpo y los afectos. Vamos a mirar un poquito para ver entonces que nos va introduciendo con esto de la psicología, para luego ver que es distinto la psicología a la imagen del cuerpo y de los afectos. Pero esta imagen confusa implica afectos para llamar a las cosas por su nombre. Si se imagina justamente esta relación psíquica, hay algo psíquico que se afecta, que reacciona, que no está separado, a diferencia de lo que testimonia Joyce después de haber recibido los bastonazos de sus 4 o 5 compañeros. En Joyce oyó algo que no pide más que irse, desprenderse como una cáscara. Lo que señalamos aquí es un poco como la imagen confusa que implican los afectos, que no es cuestión de psicología esa imagen, sino que el cuerpo ahí queda afectado con la resonancia de los afectos, ¿sí? Que ahí ese cuerpo y ahí ver cómo se las arregla. Por eso ya Marcela antes había hablado de algo que falta, ¿no? Que es eso que empieza a faltar y que es lo que toca ese cuerpo en relación a los afectos. En Joyce solo hay algo que no pide más que irse. Nos muestra muy bien cuando hay algo en ese cuerpo que quedó tocado, desprenderse como una cáscara, pero es el afecto, pues que es eso que ahí se toca. La metáfora del cuerpo se desprende y el afecto en Joyce. Resulta curioso que haya gente que no experimente afecto por la violencia sufrida corporalmente. La cosa en este caso, por otra parte ambigua, quizá le causó placer. Aquí hay una partecita que él nos invita a mirar y es si estaríamos hablando como de que si hay como una especie de masoquismo en ese afecto, si fue que ese afecto con la paliza, si fue que quedó gozando mucho, ¿no? Pero más bien sorprende la metáfora que utiliza saber el desprendimiento de algo como una cáscara. Y esto lo vimos porque en la historia que hay antes, Joyce, en el artista adolescente, frente a otras situaciones, sí se rebota, sí hay situaciones en donde él responde, porque le dijeron en la cuestión del artista adolescente, cuando lo golpea un profesor en la mano, vimos que él se va a la rectoría, pero ya en esta otra escena, que es la que rescata Lacan, aquí esta escena es diferente. Recibe unos afectos, es golpeado, pero algo en ese cuerpo no respondió de la misma manera. Y ahí es donde nos muestra esto que se desprende de algo como una cáscara. Él no gozó, no pues una cosa silenciosa, masoquista, que se quedó calladita, no. Él se rebotaba, que era una cosa que nos preguntábamos en el artista adolescente en situaciones anteriores, pero en esta él no gozó esa vez, experimentó una reacción de asco, que es otro afecto que miramos, asco, y en esto hay algo que tiene un valor psicológico. Ese asco concierne en suma a su propio cuerpo.
Es como alguien que excluye, aumenta un mal recuerdo. ahuyenta. Lo pasas al que sigue. Listo. ¿Qué es el ego para un analista? Y pues, ¿qué interesa el de Joyce? Interesante pregunta, ¿no? Porque, pues, porque estamos trabajando todo esto, porque preparándonos también como todo esto para las jornadas, ¿sí? Pero entonces, las jornadas, pues, en relación al tema del cuerpo. Relacionarse con el propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que expresa el uso del verbo tener. Si el cuerpo lo maneja como algo ajeno, entonces, a ver, ¿lo tiene o no lo tiene? Uno no tiene su cuerpo, no lo es en grado, pero la forma en Joyce del abandonar, del dejar caer la relación con el propio cuerpo resulta completamente sospechosa para un analista, dice Lacan, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso, es precisamente lo que se llama el ego. Ahí nos va introduciendo pues como en esto que ahora Humphrey también decía, oiga, pero es que el asunto del ego es un asunto de escritura y no de significante, ¿no? Entonces vamos a ver, Listo, vamos a ir atrapando que ese cuerpo quede marcado con escritura, pero del lado del ego. ¿Pero qué es el ego? listo. Esta es Paula. Ujú. Bueno, pasamos a la que siga, Sí, Bueno. pero es Paula quien... Sí, sí, del ego en psicoanálisis. del ego en psicoanálisis. Si al ego se lo llama narcisista, es porque en cierto nivel hay algo que sostiene el cuerpo como imagen. En el caso de Joyce, que esta imagen no esté implicada en esta oportunidad, ¿no es acaso lo que marca que el ego tiene en él una función muy particular? La idea de sí mismo, no, entonces ya pasan a Victoria a Ujú. continuar con esta parte en el Ajá, psicoanálisis. exacto, bueno. Entonces retomamos aquí del ego en psicoanálisis, ¿cierto? La idea de sí mismo, retomo lo que acabo de leer, Paula, la idea de sí mismo como cuerpo entonces se llama ego, tiene un peso y es narcisista, es lo que podemos deducir de lo que ella leyó anteriormente. Y nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué es ese algo que en cierto nivel sostiene el cuerpo como imagen y le da su carácter narcisista? Para responder esta pregunta habría muchas posibilidades de empezar. Escogí una que es la observación de los niños. Es una fuente, no solamente la clínica, una fuente para Freud y para Lacan, sino también la observación de los niños. En Freud es claro, por ejemplo, con lo del juego del Fordá y muchas otras menciones. Y en Lacan también, y muy especialmente a partir de en los complejos familiares o en el estadio del espejo. Entonces a, a presentarles estas imágenes bajo esa pregunta. ¿Qué sostiene un cuerpo? ¿Qué le da su peso y consistencia? Miren este niño, ¿cierto? Tiene 2 mesecitos, la cabeza se cae, obviamente no sostiene el cuerpo, pero nos dice Lacan en estos primeros textos, el niño sí, como lo puede observar cualquier persona que mira recién nacidos o que mira niños de primeros meses, sí voltea la cara cuando alguien le habla, ¿cierto? En general, este es un niño ya de 3 mesecitos. Y aquí a los 4, pues uno lo ve más grandecito, empieza como a sostener la cabeza. Obviamente que hay algo en el orden de la maduración, ¿cierto? Cada mes el niño va progresando y hay algo en su cuerpo que va madurando, que se va consolidando y que le permite estos movimientos. Pero miren esta belleza. Aquí este niño de 4 meses, la mamá lo sostiene y la cabecita está sostenida por la mamá. No hay problema, el niño está mirando, no hay nada raro. Pero aquí el niño como que empieza a darse cuenta que el camarógrafo, que hay alguien que lo está mirando, y el niño
dirige la mirada hacia allá. Y miren cómo, sí, es la mamá la que lo sostiene, pero ¿qué sostiene él? ¿Qué está sosteniendo él? Su cabecita, pero está sosteniendo su cabecita porque está pendiente de la mirada de otro que nosotros no sabemos quién es. Puede ser el camarógrafo o la camarógrafa. Y miren aquí qué belleza. Está capturado absolutamente por este otro que está fuera de la relación con la madre. Y aquí casi que le habla. Miren el cambio de la boquita. Es muy imperceptible, pero sí se da uno cuenta que está absolutamente capturado por ese tercero que está al otro lado. Y con esto podemos decir, aquí esto lo vemos otras imágenes, podemos decir que en estos estados tan pequeños, una voz y una mirada comienzan a sostener la cabecita del niño. Él sostiene primero la cabeza y más adelante es la cabeza erguida la que va a estar sostenida indudablemente en este bebé de la izquierda por la mirada del que está al frente de él, ¿cierto? En este caso ya sí son dos. O esta niña que gatea, todos tenemos las imágenes de los niños que gatean, miran hacia adelante, mirar hacia adelante, sostener la cabeza. Es más, en estos programas de pediatría, de desarrollo y crecimiento, una de las pruebas a los 4 meses es si el niño comienza a sostener la cabecita. Lo que a ellos se les pasa por alto, que es algo que Lacan sí nos subraya muy bien, es sostenida porque hay alguien que le habla, que se dirige al niño, que lo llama, y esa voz y esa mirada comienzan a sostener su cabecita y me atrevería a decir como hipótesis qué es lo que sostiene un cuerpo. Vamos a ver cómo se plantea en términos del ego. Del ego en Lacan. Vamos a hacer un recorrido muy panorámico. El primer momento es en 1936, porque la base de todo lo que él va a plantear sobre el ego está en El estadio del espejo, como ustedes saben, donde él va a explicar la constitución del yo. Es un texto fundamental. Hay que leerlo con cuidado y al leerlo con cuidado uno se da cuenta que desde ahí ya están los 3 registros en Lacan. Pero lo que está en el primer plano es esa constitución del yo. En el seminario 1, cuando ya empieza su enseñanza en 1953, ya él empieza a presentar ante la comunidad, ante los analistas que están, las diferencias, lo que realmente Freud quiso plantear como ego y que todos los postfreudianos pues lo volvieron nada, o sea, en un malentendido y en una cantidad de cosas que no eran claras. Entonces, Lacan tiene en estos primeros seminarios la intención de mostrar la diferencia en el seminario 1, la diferencia del ego y entre el ego y el yo. El ego, le dejamos esa expresión, y el yo en términos de moi, ¿sí? Como aquel al que me dirijo, en francés se dice moi, yo. Yo pienso que, ¿sí? Es lo que dicen. Es esa expresión de ese moi que se dirige, es un indicativo de que se dirige a uno mismo. Y este yo, pues, como moi, él lo va a presentar en el esquema del espejo, donde vamos a ver que son 2 imágenes de nuestro cuerpo las que van a marcar la relación con el mundo. Y en el seminario 2 se empeña en distinguir lo que corresponde al yo, al moi, incluyendo el ego, diferenciándolo del sujeto, en tanto que o sea, que yo que parlo, yo que hablo, y lo va a hacer a través del esquema ego. En esto vamos a entrar un poco con más detalle en la próxima sesión del 9 de septiembre, donde vamos a ver esto en la psicosis. Que es lo que sigue del seminario 3 al 5, ya su propósito es, sigue a partir de la diferencia entre el sujeto, el yo y el ego,
en la psicosis. Ya nos va a hablar de esto en la psicosis a través del esquema L, del seminario 3 al 5. Del 6 al 10, el ego y el objeto pequeño a los presenta en el grafo, en los esquemas ópticos, muy especialmente en el capítulo 3 del seminario 10, la angustia, que pronto, que leeremos próximamente en lecturas, porque es un capítulo esencial para entender con mayor seguridad esto del ego, ya en su relación con el objeto pequeño A. En el seminario del 11 al 19, él va a entrar en estas reflexiones sobre lo que entiende Descartes, el ego desde este juego que él hace con el ergo sum. Él le quita la R y empieza a plantear el ego desde el psicoanálisis en relación con Descartes. Y ahí, desde el 19 en adelante, hay silencio. No lo vuelve a mencionar hasta el seminario 23, que nos llega, como ya lo vimos anteriormente, a partir de la reflexión de Joyce. Y nos va a presentar esta reflexión. O sea, lo que vamos a empezar a ver es, para poder entender el ego de Joyce y el ego en la psicosis, necesitamos entender el ego en lo, como él lo dice arriba, en el común de los mortales, cómo se presenta en nosotros, ¿cierto? Cómo se constituye ese ego. Entonces, nos dice en el seminario 1, nos dice que el estadio del espejo no es simplemente un momento del desarrollo entre los 6 y los 8 meses, sino que cumple también una función ejemplar porque nos revela algunas de las relaciones del sujeto con su imagen, en tanto úrbil del yo. ¿Qué es úrbil? El úrbil es el modelo, el prototipo, el original de la imagen, la primera impronta de esa imagen, que es lo que nos presenta el estadio del espejo, cuando el niño se mira y lleno de júbilo, se reconoce. Y nos va a decir, lo va a definir así, el estadio del espejo, esto ya es en escritos 1, lo define como una identificación. El estadio del espejo es una identificación con esa imagen prototípica, primera, original, que encuentra en el espejo. Y la identificación la define como la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, Entonces ya uno va empezando a ver, es curioso, o sea, si uno lo va pensando en Joyce, no hay, si hubo algo en el ego que es particular, tiene que ver con esa imagen que él pudo haberse hecho de sí mismo. Aquí hay una imagen del estadio del espejo. Vemos los 3 registros. Primero lo real del cuerpo del niño, lo real del cuerpo de la madre. Esta es la primera imagen. Él se mira en el espejo y reconoce su imagen, pero no la reconoce de forma gratuita. Hay un video que presentaron en Vimeo hace tiempo, no lo pude encontrar para hoy, pero es un video muy esclarecedor sobre el estadio del espejo, porque es una niña que tiene ya casi el añito, sí, por ahí 9, 10 meses, y el papá hace como el experimento. Entonces la pone frente al espejo, él está como camarógrafo fuera, grabando todo lo que ocurre con ella, pero no le dice ni una palabra. Entonces la niña primero empieza como curiosa, tocar la imagen, pero en la medida en que transcurre el tiempo, uno va viendo en el video la angustia de la niña. La niña está muy mal y solamente ante ese momento, cuando el niño, cuando el papá finalmente va y se sienta y toca el espejo y le dice, esa eres tú. Ustedes no se imaginan, pues claro que sí se deben imaginar, la risa, la alegría de esa niña, y sí el júbilo, la satisfacción,
Pero ¿cuál fue la clave? Y en eso Lacan insiste desde ese artículo de 1936. La clave es que haya alguien que le hable, que le señale, alguien que funcione, que esté en el lugar del sujeto y que le pueda decir, ese eres tú. Si no, el niño no se va a reconocer en el espejo y va a tener dificultades en ese punto. Por eso Y está Ana Victoria, le simbólico interrumpo. acá. Sí, de sí. Y digamos que eso tiene sentido en que si el niño no recibe esas palabras, ¿cierto? No. Entonces también van a haber problemas como en la formación esta, pues como tanto de la imagen como del ego. Ujú, ¿Sí? ujú. Digamos como pues lo que decía Lacan ahorita de la falta, de esta primera falta que es a nivel significante, entonces van a haber problemas Ah, acá. mm, exactamente. Si no le llega, No le llega. si nadie le dice y si no le llega a él. Por eso está lo simbólico, lo real del cuerpo de los dos y lo imaginario. Ahora, ¿qué va a pasar con esta primera imagen del niño que se reconoce? Dijimos ahorita, es una imagen que se desdobla, ¿sí? Que está formada por dos. En ese sentido, veamos los términos claves que nos ayudarán como a orientarnos en esto del ego y del narcisismo. Recordarán algunos que hay un narcisismo primario, ese es el ego, ese es el núcleo, el Urbild, que es la identificación con el propio cuerpo erguido, porque el niño anticipa todavía no se sienta, pero anticipa la posibilidad de estar de pie como la mamá que ve detrás de él, que está detrás de él, sí, y que también ve en el espejo. No se ve solamente a sí mismo, él ve también quién lo está sosteniendo, quién le está hablando. La escena es más compleja de lo que a veces uno piensa. Y Lacan va a hablar entonces de este cuerpo erguido que va a dar la estatura y la talla del cuerpo, o sea, la imagen que queda con estatura o talla. Al ego, él va a vincular el alter ego y alter ego, y corresponden a una imagen real, invertida de arriba hacia abajo. Se me olvidó traer la cuchara, pero iba a traer una cuchara. Todos han tenido la experiencia de la cuchara y saben que por el lado cóncavo nos vemos cabeza abajo, pero por el lado convexo nos vemos como en el espejo de todos los días, porque ahí viene el narcisismo secundario. El narcisismo secundario ya constituye el yo propiamente dicho y está en la base de la identificación con los otros. Ahí se trata de ser o no ser de tal manera, ¿cierto? Avaro, agradable, malhumorado, bueno, todos los adjetivos que se puedan dar respecto a las identificaciones, al asumir una imagen, cuando el sujeto asume una imagen en sí mismo. Y ahí ya lo que va, como Lacan nos lo muestra, siempre lo representa con el A minúscula, que representa el yo en tanto que moi, y en relación con una prima, que siempre será el otro semejante, sobre todo en una familia, por ejemplo, el sujeto en relación con sus hermanos, o si es en una situación de trabajo, pues el sujeto en relación con sus colegas, los que están en el mismo nivel. Entonces, ahí nos dice Lacan, ya la imagen no es real, sino que es virtual y la inversión es de izquierda a derecha. Hay otra clave que nos da en el seminario 2, para nosotros fue muy esclarecedora, y es que él dice, es el mismo sujeto, ¿cierto? El mismo niño. Desde el punto de vista del ego, el sujeto mira al otro con minúscula, pero desde el punto de vista, en tanto que sujeto, él va a desear eso que mira. Son dos cosas distintas en una misma persona. Y obviamente, respecto al cuerpo, es un cuerpo que goza en el júbilo ante el reconocimiento en el espejo. Es como que tengamos esas tres cositas. Voy a solamente a poner acá, porque esto lo veremos después con más detalle en la próxima. Recuerdan el esquema del espejo, ¿cierto?
este ojo es el del sujeto. Dice, aquí está el florero invertido, que gracias al espejo cóncavo se ve al otro lado del espejo invertido de abajo, aquí estaba boca abajo, y aquí se ve la imagen boca arriba. Ese florero, nos dice Lacan, es la imagen del cuerpo. Miren aquí qué belleza. Esta caja es el cuerpo, representa el cuerpo, dice él, pero el florero representa la imagen del cuerpo, no es lo mismo. Y las flores representan las pulsiones, los deseos. Y bueno, entonces él dice aquí está los dos espejos. Él habla de la imagen real porque es algo que viene de la óptica y esto está dentro del mismo córtex porque el sujeto, el ojo del sujeto tiene en un momento del proceso de la visión, siempre hay una imagen invertida de arriba abajo. No es solo no es solo la inversión de derecha a izquierda. Esto pues como para orientarnos un poco sobre lo que es el ego y el yo. Vamos a verlo ahora desde la literatura, ¿cierto? Ana, yo tengo Sí, una pregunta, sí, decía pues Andrés. algo que se me ocurre, Sí. si Ujú, ese niño, niña, ujú. logra, vamos que apropiarse de esa imagen que ves facultado por el acompañamiento de un otro, en este caso un adulto, eh, en qué medida esa apropiación, o no sé si decir reconstrucción del ego, también depende del tipo de imagen que esté viendo de su acompañante? Pues, ¿en qué sentido depende? ¿De qué imagen depende? Bueno, se me estaba ocurriendo que de pronto inclusive la misma imagen que ve del adulto o de quien lo está acompañando puede influenciar en cómo apropia ese ego o cómo construye ese ego. ¿Cómo se constituye? Por eso es muy importante. Lacan en los complejos familiares nos va a hablar que ese reconocimiento del niño recién nacido, apenas de días, él empieza a ver algunas, a percibir algunas, sí, que rasgos, el cuerpecito siente y empieza a reconocer. Lo primero que reconoce es el rostro humano. Entonces, independientemente, sin saber que es el papá, la mamá, lo que sea, empieza a reconocer ese rostro humano. Entonces, ahí depende de quién llegue, no importa quién, pero siempre y cuando le hable y se dirija a él, si no, no funciona. Y, y después será la presencia de la madre lo que él va a empezar a captar. Ahora, mira aquí, por ejemplo, aquí no sé si era el papá o un extraño o un camarógrafo, bueno, en todo caso, es un tercero que está afuera y que captura la mirada del niño por fuera del hipnotismo que hay siempre del bebé con la madre, ¿cierto? Que está capturado como Narciso en la imagen, ¿cierto? Este Narciso que se mira en los ojos de su madre y qué imagen tiene este Narciso si no es de sí mismo. Ahora, el niño que está mirando su propia imagen es como este Narciso. Después, ese es el primario, el narcisismo primario. Luego vendrá el secundario, donde va a identificarse con la madre, tanto respecto a su talla, a su estatura, a su ego, porque querrá ser grande como los papás, ¿cierto? Eso ya implica que haya ese vínculo de imágenes, que es la constitución de la imagen lo que es difícil de captar, ¿cierto? Que es sobre todo lo que corresponde al ego. Vamos a verlo con la literatura, a ver si esto te aclara algo y si no, volvemos al asunto, que la literatura nos ayuda un poco a esclarecerlo. Del lado Joyce vamos a ver otros cuerpos y otros egos. Primero con Virginia Woolf, como les dije, después con Lewis Carroll y finalmente con García Márquez. ¿Qué encontramos en el video podcast, en el podcast que les recomendamos del fragmento que, del fragmento que lee Felipe Bedoya sobre la enfermedad?
Es un ensayo que ella hace sobre la enfermedad y donde nos encontramos esta belleza, se me pasa, estoy donde no es. Esta belleza que nos permite el contraste, porque sabemos que ella también tiene una estructura psicótica como la de Joyce, también fue escritora, pero mientras que en la metáfora, porque miren, ¿dónde pilló, digamos así, Lacan la situación del ego en Joyce? En esa metáfora. Por eso es que él dice que lo que sorprende es la metáfora de Joyce, esa metáfora donde el cuerpo se desprende como una cáscara madura. Entonces, eso es Joyce. Miremos lo que dice Virginia Woolf. Dice, la criatura de su interior, hablando del cuerpo enfermo, ¿cierto? La criatura de su interior, que para mí es como si ella se mirara a sí misma, hace relación un poco a lo que es el cuerpo, ¿cierto? Una reflexión de sí misma. Entonces, la criatura que hay en su interior, dice, solo puede mirar por el cristal, sucio o sonrosado. No puede separarse del cuerpo como la vaina de un puñal o de un guisante ni un momento. Mire, todo lo contrario de lo que plantea Joyce. Es más, Joyce dice, volvámoslo a retomar, dice Joyce, y aún aquella noche al regresar vacilante hacia casa a lo largo del camino de John, había sentido que había una fuerza oculta que le iba quitando la capa de odio acumulado en un momento con la misma facilidad, perdón, una fuerza oculta que le iba quitando la capa de odio acumulado en un momento con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. Esto no lo podía escribir Virginia Woolf, porque para Virginia Woolf, si hacemos la analogía, entonces para ella el ego sí se había constituido para permitirle que su metáfora fuera distinta y el cuerpo no se separa como no se separa la vaina de un puñal ni la vaina de un guisante. Está ahí aferrado al cuerpo. En ella hay un ego constituido y en Joyce algo pasó con ese ego para que el cuerpo, la imagen del cuerpo cayera, ¿sí? En ella se sostiene. Muy bien, bueno, pasemos a Lewis Carroll. Adelante, aquí le doy la palabra a Marcela. Ah, no, ¿quién es No, ¿quién lee este fragmento? Es Humphrey que lo lee, ¿cierto? Este fragmento es tomado del homenaje que le hace Lacan a Lewis Carroll y donde menciona el alter ego. Como es tan escaso que Lacan hable después del ego, aquí lo encontramos en 1966 y dice lo siguiente. Cumple. ¿Sí? De esto resulta un ejercicio sin pedantería, que al fin de cuentas me parece preparar a Alice Liddell para evocar a toda lectora actual mediante aquella que fue la primera en deslizarse en ese corazón de la tierra que no abriga ninguna caverna, para encontrar allí problemas tan precisos como este, que solo se franquea una puerta proporcionada a su talla. Y, segundo, tomar con el conejo apurado la medida de la absoluta alteridad de la preocupación del pasante. Exacto. Entonces ahí tenemos las dos claves, los dos rasgos que tienen que ver con el ego, ¿sí? Y que son los dos problemas que Alicia Liddell debe afrontar. ¿Los querés leer otra vez, porfa? Cumple. Y los dos rasgos que tienen que ver con el ego son, primero, que solo se franquea una puerta proporcionada a su talla. Y, segundo, tomar con el conejo apurado la medida de la absoluta alteridad de la preocupación del pasante. Bueno, entonces localizamos dos fragmentos de Alicia
donde se ve claramente esto y que seguramente fue lo que logró ver Lacan para que nos dijera esto. Adelante, Marcela. Bueno, son dos problemas, pero para que no nos perdamos, los vamos a coger al revés. Vamos a empezar por el problema 2 o por el rasgo 2, la medida de la absoluta alteridad entre Alicia y el conejo, porque es lo que primero aparece en el cuento. Entonces, para no leer el cuento al revés, cogimos primero el segundo rasgo. Ana Víctor me pone, entonces, en este fragmento que yo voy a leer, o que vamos a leer, podemos apreciar pues como este rasgo o este problema, porque Alicia está acostada al lado de su hermana, está aburrida y se queda dormida. Y el primer personaje que llega al sueño es el conejo, y es con quien ella va a compararse en términos de rasgos, pues de un otro. Entonces, bueno, ¿están por ahí Luz, Paula y Humphrey para leer? Sí, Claro. Bueno, entonces voy a leer esta partecita. Alicia estaba empezando a aburrirse allí sentada en la orilla junto a su hermana, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que ésta leía, pero no tenía dibujos ni diálogos, y ¿Para qué puede servir un libro sin dibujos ni diálogos? se preguntaba Alicia, de modo que estaba deliberando consigo misma. Lo mejor posible, porque el día caluroso la hacía sentirse soñolienta y boba. Tratando de decidir si el placer de hacer una guirnalda de margaritas justificaba el esfuerzo de ponerse de pie y recoger las flores, cuando de pronto pasó corriendo muy cerca de ella un conejo blanco de ojos rojos. Eso no tenía nada de demasiado particular y tampoco le pareció demasiado desacostumbrado a Alicia que el conejo se dijese. ay, 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 que llegó tarde. Fue solo mucho después, cuando volvió a pensar en eso, que se le ocurrió que habría debido desconcertarse. En ese momento le pareció bastante natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, nada menos, lo miró y después apuró el paso. Alicia se puso de pie de un salto, porque de golpe se le cruzó por la mente que jamás había visto antes a un conejo con bolsillo de chaleco ni con el reloj para sacar de ese bolsillo. Y ardiendo de curiosidad, corrió por el campo en su persecución y llegó justo a tiempo para verlo desaparecer por una gran madriguera que había debajo del cerco. Bueno, entonces acá vemos, aparece el conejo, ¿cierto? Ella mira dos rasgos, el chaleco de bolsillo y el reloj. Esta es como la comparación que hace en términos de medida, pues de medida con el conejo. Y acá yo quisiera resaltar, Ana Victoria, si puede pasar, la posición del cuerpo en este fragmento, porque es que primero Alicia estaba ahí, acostada, ¿cierto? Acostada, y solamente cuando pasa el conejo, entonces ella se puso de pie de un salto. Es como lo que estaba explicando ahorita Ana Victoria sobre el bebé, ¿cierto? Que el niño sostiene su cuerpo erguido en relación pues como al otro. Bueno, eso es como de esta partecita de la alteridad. Le doy la palabra a Luz. Y no solamente el bebé, nosotros también, ¿cierto? Nos estamos así como desconchinflados, desalentados, pero si pasa alguien, uy, nos ponemos de hecho, ¿cierto? Es eso. Hay una expresión de una comparación de Humphrey trae la comparación de cómo un indicador de cómo reconocer ese ego, ¿cierto? Que Ah, ocurre actualmente. Sí. pues realmente es una observación que he hecho en la universidad y que los mismos estudiantes me la relatan, ¿cierto? Como cuando está un chico, por ejemplo, tranquilo, desapacible, y pasa una niña, una jovencita, este chico se pone alerta y dicen, la escaneé, la miran de arriba a abajo. Ujú.
exacto. Ese es un Pero indicador de lo que es el ego, que es eh, distinto al yo, a la identificación, sí. eso quería preguntar, es justamente ese movimiento del propio cuerpo Eso, con esta persona que pasa en función del ego. exacto. Pero ahí va lo que yo intentaba expresar en un momento, y es que no todo el mundo se para por la misma chica, ni por la misma persona. Eso quiere decir que si hay algo físico que marca también esa construcción del ego. Pienso yo que podría ponerse en consideración si hay algo del que está mm, observando o el que está acompañando al niño. Ah, ya, ya. Pero sabes que lo que llama la atención es la expresión. A mí lo que me llamó la atención es la alteridad, la medida absoluta de la alteridad del pasante. O sea, ella tiene que aprender a resolver el problema y a tomar con el conejo apurado la medida de la absoluta alteridad de la preocupación del pasante, este conejo que está preocupado por el tiempo. Pero me llama la atención es que es la alteridad del pasante, de cualquiera, para lo que Es son las como anterior. identificaciones, para lo que es la constitución del yo, si es necesario que sean los próximos, ¿cierto? La gente que está cerquita, la mamá, los hermanos, la gente, los amigos, etcétera. Pero para el alter ego no es necesario, según esto que él nos dice. Se trata de la medida de la absoluta alteridad y que es un problema para todos y para Alicia y que por eso él decía la cuestión del ego como para cualquier mortal y que se cree que es muy simple, pero no es tanto, no es tanto, porque es que hay exactamente, hay gente, los vemos en las calles tirados y cuerpos que están caídos, no se levantan ante el pasante, no los levantan. En cambio, en otras ocasiones, sí. Pasemos al segundo. Exacto, que es más frente a rasgos en términos de comparación que en el orden de la identificación. Yo creo que nos va a ayudar el Sí, cuentecito de García Márquez. pero eso es precisamente lo que quería señalar. No es porque hay una identificación con ese otro, sino que hay algo que captura en algún rasgo, algo físico. Por eso lo ponía como... La imagen que es paralela, porque en el otro que reconocemos, ¿qué imagen reconocemos? Alguien que también tiene una cabeza, dos ojos, nariz. Entonces, lo que yo estoy viendo, porque el ego es lo que mira, estoy viendo a alguien que tiene proporcionalmente los mismos, las líneas que forman la imagen es que estas líneas, bueno, las veremos en la próxima, pero estas líneas implican la formación de la imagen, es lo que Lacan nos enseña, intenta enseñarnos, es que se trata de que este ojo está pasando y lo que él ve aquí constituye una imagen punto por punto, se construye cualquier imagen, solo que esta del ego es invertida de abajo hacia arriba. Pero vamos con la talla, que de pronto el cuentecito de García Márquez nos aclara un poquito más. El problema de la talla. Sí, de si este es el episodio. Listo. De la talla en Alicia en el País de las Maravillas. Alicia no se había lastimado en absoluto y enseguida se puso de pie de un salto. Levantó los ojos, pero arriba estaba todo muy oscuro. Delante de ella se extendía otro largo pasillo, por el que aún podía divisarse al conejo blanco que se alejaba apurado. No había ni un momento que perder. Allá se precipitó Alicia, rápida como el viento, y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba un recodo: Por Paula. mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo. Alicia estuvo por alcanzarlo al llegar al recodo, pero en cuanto pegó la vuelta ya no lo oyó más por ninguna parte y se encontró en un vestíbulo largo y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban techo. El vestíbulo estaba rodeado de puertas, pero todas estaban cerradas, y después de recorrerlas una por una, de la primera a la última, para ver si alguna se abría, Alicia volvió tristemente al centro del vestíbulo,
preguntándose cómo iba a hacer para salir de allí. De pronto se encontró con una mesitra de 3 patas, toda de vidrio macizo. No había en ella más que una diminuta llavecita dorada, y la primera idea que se le cruzó a Alicia por la cabeza fue la de que esa llavecita podía corresponder a alguna de las puertas del vestíbulo. Pero, qué pena, o bien las cerraduras eran demasiado grandes o la llave demasiado pequeña. Lo cierto es que no podía abrir ninguna de esas puertas. No, sin embargo, en su segunda recorrida se tropezó con una cortina baja que no había visto antes y detrás de ella encontró una puertita de unas 15 pulgadas de alto. Alicia probó la llavecita dorada y, para su gran alegría, entraba en la cerradura. Abrió la puerta y vio que daba un pasillito apenas más amplio que una ratonera. Se agachó y allá al fondo, del otro lado del pasillo, estaba el más hermoso jardín que Alicia hubiese visto antes. Qué gana tenía de escaparse de ese vestíbulo oscuro y pasearse por esos macizos de flores refulgentes y por esas frescas fuentes, pero ni siquiera podía pasar la cabeza por el vano. Y aunque pudiese Esa es Paula que lee como Alicia. Tu micrófono, Paula. Y aunque pudiese pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco me serviría sin los hombros. Ay, cómo me gustaría plegarme como un telescopio. Creo que podría hacerlo si tan solo supiese cómo empezar. Sí. Y bueno, nos deja pensando Lacan, porque esta frase que dice cuando plantea los problemas de Alicia Liddell. Alicia Liddell es la niña real a la que Lewis Carroll le inventaba los cuentos, porque se los iba inventando y se los contaba. Entonces yo quisiera subrayar esa frase que nos dice Lacan, porque pone en juego a Alicia Liddell, la real, pone en juego a Alicia y va a poner en juego cualquier lectora actual. Entonces, releámosla para que nos quede sonando, porque ahí hay una función del personaje literario que me parece bien singular y que tendría que ver con ese ego que tenemos. Pongamos, nosotros somos tan reales como Alicia Liddell. Subrayo lo que dice Lacan, dice, pero reordene la frase. Dice, de esto resulta un ejercicio sin pedantería que al fin de cuentas me parece preparar a Alicia Liddell. ¿Para qué? Para encontrar problemas tan precisos como el de la alteridad del pasante y la propia talla, pero mediante algo, mediante aquella que fue la primera en deslizarse en ese corazón de la tierra que no abriga ninguna caverna. Y que esto es bellísimo. Él está hablando, pues nos habla ya en el seminario 23 del cuerpo agujereado. Y esto no es que realmente aquí hay una preciosura, porque él dice, mediante aquella que fue la primera, o sea, Alicia, en deslizarse en ese corazón de la tierra que no abriga ninguna caverna. ¿Cuál es ese corazón de la tierra que no abriga ninguna caverna? Bueno, nos queda la pregunta, sabiendo que de todas maneras Alicia en el País de las Maravillas es un sueño, todo esto es un sueño, ¿cierto? Y ahora dice, Alicia Liddell, la real, está preparada, ¿cierto? Resulta un ejercicio para preparar a Alicia Liddell mediante Alicia en el País de las Maravillas para evocar a toda lectora actual, o sea, nosotros, cuando la leemos, nos queda pendiente. Pensémosla y bueno, yo creo que en la próxima sesión del 9 de septiembre podemos ir puntuando mejor esta idea del ego.
Pasemos entonces al cuentecito de García Márquez y a la foto. Bueno, este fue un cuentecito que nos encontramos por ahí, como estábamos con el cuento del ego y tratando de entender el ego. Me pareció que, que entre la foto y el cuento explican muy bien el ego. El cuento es así. Un niño de unos 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria se acerca a un agente de policía y le pregunta: ¿no ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? Y la fotografía es de William Bell, muestra eso, o sea, desde donde se mira al otro, ¿cierto? El niño está mirando hacia arriba y, digamos, comparando un niño como yo, o sea, tan pequeño como yo. No en términos de identificación, sino en términos de medida, Exacto. De talla. de talla, exacto. Una vez también en ese sentido, un niño de primerito de primaria, muy bajito, se acerca después de que le haya leído unos cuentos y me dice: Ana, los gigantes existen. Yo lo veía tan chiquito y yo decía, si me hace esa pregunta es porque para él su papá es un gigante, ¿cierto? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo tiene que levantar la mirada para poder encontrar su voz y su mirada? Es muy bello. Bueno, no sé si hay alguna intervención, preguntas, inquietudes, comentarios. Pues sí, el rasgo físico entonces sí es importante en ese ego, más allá de la identificación que no hay, como entiendo entonces en este proceso, en este primer nivel. Se dan las dos al tiempo, es que esa es la cuestión. Ok, No es fácil, pero se pueden dar las dos al tiempo. El ego es con cualquiera, con el pasante, con este niño, con el policía, pero la constitución del yo, la identificación, es decir, el narcisismo secundario, sí es con respecto a los cercanos al sujeto, aquellos con los que se ha identificado por otros determinados rasgos que no son ni la talla ni la figura. Es que la expresión de Humphrey es muy diciente: me escaneó de arriba abajo. En mi época decíamos, no, me reparó de arriba abajo. Esa es la manera como podemos relacionarnos con el alter ego. Y uno se compara si es más alto, si es más bajo, si es más gordo, si es más flaco, bueno, si está vestido muy elegantemente, y uno a partir de ahí se posiciona también, ¿cierto? Y marca. podría decirse que en ese me escaneó o lo escaneé, ahí podríamos implicar este asunto de los afectos, esa imagen confusa que implica los afectos. ¿En cuál? En la identificación. No, no, en este asunto del ego, pues que aquí tengo anotado que lo han definido como una imagen confusa que implica a los afectos. Entonces, uno podría decir que hay seña de esos afectos al momento en que se hacen enunciaciones como me escaneó o escaneó, me reparé o me reparó. Pues como es el pasante, no lo creo muy involucrado en el O, asunto. o- o por, o por ejemplo, el niño que te dice, que tú dices, bueno, seguramente el papá es un gigante. Seguramente en esa medida que sea un gigante debe implicar algo de afecto, o sea, debe, no sé si sea sobrecogimiento o por el Miedo, contrario sea miedo, admiración, exacto, pero, sí hay miedo. pero hay afecto ahí. Exacto. Y ahora, ya que me parece muy bien cómo estás planteándolo, frente al pasante, ¿qué siento yo? Que vienen los afectos: admiración, desprecio, envidia. Bueno, son muchísimos los afectos que viene en ese repararme o escanearme del Ajá, otro. claro. Exactamente. Ahora, el amor y el odio están toda la gama del amor y el odio está en el vínculo, en la identificación secundaria, en el narcisismo secundario, que veremos en la próxima, ¿cierto? Donde ya la identificación está permeada también por los afectos. Yo no sé si a mí me llamó mucho la atención el hecho de que dijera que todo lo que tiene que ver con el ego o con el yo, que son los dos, es psicología. Ahora, ¿qué es psicología? Pero sí, ¿por qué no? Porque no se trata del inconsciente.
Ahí no se trata del inconsciente, no hay represión. Los procesos son diferentes. Los procesos es la constitución de la imagen y la constitución de la identificación a partir de lo que el sujeto ve en el otro, en el semejante, ¿cierto? Ana, qué curioso, mira, yo en estos días estaba leyendo algo de misticismo y no recuerdo en qué lengua, si es hebreo o una lengua antigua, la traducción de ego al español vendría siendo como adversario. Qué curioso. Justamente ahora que tocas esto bueno, sí, de los afectos. Exacto, pero el pasante puede ser indiferente o constituirse en un adversario, pero ya ahí van, Mm. creo, involucrados otros afectos, ¿cierto? Que es una muestra, permean ahí. Los afectos, dice él en el seminario 6, son un índice de lo real, que vienen del cuerpo, surgen, tocan el cuerpo, son expresiones del cuerpo. Entonces, bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, a mí se me acaba de ocurrir algo, estoy de Sí, preguntón, pero sí, esos afectos son los mismos, son las mismas pasiones o hay que sí, entenderlo sí, como sí, sí, afectos diferentes. sí, sí. Toda la Oh, gama de pasiones. Es en el seminario 6 y dice, está toda la gama de pasiones que ustedes pueden encontrar en Aristóteles, ok. en la retórica, en Descartes y en Descartes y en Spinoza. Y él dice solamente que yo los recojo, ellos tienen unas listas preciosas de las pasiones, de todas, la envidia, el menosprecio, etcétera. Y Lacan dice, yo solamente que yo los recojo en las tres pasiones que conocemos, el amor, el odio, que es de lo real, y la ignorancia. Eso es lo que dice. Ujú. Entonces miremos Pues aquí. Sí, de sí. yo me acordé, fue como de ese texto de las Meninas en donde Lacan habla como de correspondencia, más como en el orden topológico, mucho antes eh, de los afectos, pues, o sea, seguramente en algún punto se mezcla con los afectos y con las identificaciones, pero me parece que el ego está en términos de correspondencia, casi que topológica, de una mano con la otra, una pierna con la otra, más, sí, Eso es es lo que como vemos. Este anterior. niño, exacto, este niño está mirando su imagen, pero ¿qué pasa? Esto que ve él es un punto equidistante en el espejo, ¿cierto? Es un punto y eso constituye la imagen al devolverse a lo que el niño ve. Lo veremos en la próxima. En la próxima, Lacan nos va a hablar, hay un capítulo muy especial que les recomiendo si quieren, que es cuando habla en el seminario 2 de la inyección de Irma y habla del ego de Freud. O sea, vamos a hacer referencia al ego de Freud en la próxima. También el ego en la neurosis obsesiva y en la histeria. Y luego podemos compararlo con esto que es el ego en la psicosis, cómo se presenta el ego en la psicosis y cuál es la particularidad del ego en Joyce. Con eso les estamos invitando pues a las próximas sesiones. Aquí están las próximas sesiones. El lunes 9 de septiembre, estas son quincenales porque ya quisiéramos cumplir el ciclo de las 6 sesiones. Entonces, el 9 de septiembre, del lado Lacan, que es el ego para Lacan, y del lado Joyce, ¿cuál es ese ego particular? ¿Dónde es que Lacan ve que hay una particularidad de ese ego en Joyce, de la constitución de la imagen, ¿cierto? Para que él la deje caer como ocurre muchas veces en la psicosis, pero él no lo deja caer gracias al arte, a su escritura. Y luego después veremos en la del 23 de septiembre, que es la escritura para Lacan a la luz de Joyce y la escritura de Joyce, algunas puntuaciones lacanianas. Puede decepcionar un poco pensar que es el cuerpo en la psicosis lo que estamos siguiendo. A mí me sorprendió mucho porque no, Lacan aquí no está hablando tanto del cuerpo goce, sino del cuerpo agujereado y del ego en relación con el cuerpo, que ya lo vimos, ¿cierto?
son imágenes, el ego y el yo son imágenes, son permeadas por los afectos, pero exacto, son imágenes, la constitución. Bueno, si hay alguna comentario, inquietud. Y si no, pues no nos queda sino agradecerles su asistencia y... Ana Victoria, Gloria, Patricia, está alzando la mano. Ah, Gloria, no te vi. Sí, habla por Gloria. No, de verdad quería como agradecerles como o sea, como esas cantidad de detalles que se retoman en el tema del cuerpo en la psicosis, que lo que planteabas al final, o sea, no es la mirada del cuerpo como uno lo plantea y lo piensa, sino la manera como ese cuerpo se articula a todos los elementos como del sujeto, digámoslo así, Eso. y que posibilita también todo lo que sería la clínica diferencial, porque esa mirada como tan minuciosa, tan detallada de los procesos del ego, de los procesos del qué pasa con el yo y con el sujeto, entonces me trajo a la mente situaciones, por ejemplo, del autismo, Ajá. donde es una posición distinta. O sea, yo me hacía la pregunta, ¿hay ego en el autismo? Y todo lo que se planteaba, por ejemplo, de lo del estadio del espejo, se me vino a la mente como situaciones de los niños autistas, donde a los 5, a los 6, a los 8 años se encuentran con su imagen en el espejo y uno, por ejemplo, salió horrorizado cuando se vio en el espejo. Pero en el proceso que se empiezan a trabajar, llega un momento donde empiezan a mirarse en el espejo y a reconocerse y a tocarse y a besarse en el espejo. Entonces, a mí me parece eso como muy bonito, porque eso permite también una clínica diferencial y posibilita como lo que planteaba Lacan pues, y toda la gente que escribe sobre el autismo, es anticipar un sujeto en ese autismo. Entonces, me parece que hay un recorrido muy lindo que posibilita muchas cosas, y quería agradecerles como eso. Ay, a vos también por tu comentario. Muy bien. Entonces nos vemos en la próxima para, para continuar con esta comprensión. Gracias. Bueno, una buena Gracias. noche y hasta Buenas luego. noches a todos. Hasta Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.